Comenzamos el capítulo número 2 de su libro, ¿verdad? O sea, la clase número 2. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser la exposición que voy a hacer de unas filminas, y la segunda parte va a ser la explicación de la parte práctica de este segmento. Así que vamos a dar inicio entonces a la parte expositiva de este capítulo. Comenzamos entonces la clase número 2 y vamos a hablar del capítulo también número 2 de su texto oficial o su texto básico de contabilidad administrativa. Y se trata del título Conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. Hablaremos de la contabilidad de costos, y aquí dice que es un sistema de información. Clasifica y controla, acumula los costos para asignarlos a las actividades, procesos y productos. Pero podríamos un poquito más ser detallista y decir que la contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula y controla. Además, determina los costos de las actividades, procesos y productos, y con ellos facilita la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Detalladamente eso es la contabilidad de costos. La de contabilidad de costos nos ayuda a conocer a nosotros cuántas unidades se fabricaron y a qué costo, ¿verdad? El total de unidades, o cuánto me cuesta fabricar una unidad. Nos ayuda a conocer también los costos de los diferentes inventarios de materia prima, productos en proceso, producto terminado, entre otros, ¿verdad? Que son cuentas elementales que forman parte también del balance general. La contabilidad de costos tiene muchos objetivos, y entre algunos de ellos tenemos aquí 6 objetivos, ¿verdad? Y entonces, el primer objetivo que figura aquí es generar informes para medir la utilidad y proporcionar el costo de venta correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de costo de venta, nos referimos al costo de los productos vendidos. Y cuando dice generar informes para medir la utilidad, ¿qué significa? Significa que con esta información del costo de los productos vendidos relacionados con el costo de manufactura, nos ayudamos a calcular la utilidad y poder preparar el estado de resultados, que es el que nos ayudará a visualizar esta utilidad. Otro objetivo es dar valor a los inventarios. A medida que va saliendo de la fábrica, cada unidad terminada va saliendo con un valor, porque recordemos que el producto está dotado de los 3 elementos del costo, que es el costo del material directo, costo de la mano de obra directa y el costo de los gastos de fábrica o gastos indirectos de fábrica, o la carga fabril, como quieran llamarle. Entonces, estos productos que van saliendo con su respectivo costo o valor van entrando a la bodega o al almacén, donde van formando el inventario, ¿verdad?, de la gran cantidad de productos que ya llevan su valor. Por eso es que decimos que uno de los objetivos de la contabilidad de costos es dar valor, asignar costo a los inventarios. Otro objetivo es proporcionar reportes para ayudar a mantener el control administrativo. Por supuesto, nosotros nos valemos de la contabilidad de costos para poder tener información que corresponde a sustentar el control administrativo, para sustentar la toma de decisiones. Vamos a tomar 2 objetivos al mismo tiempo, donde dice proporcionar reportes para ayudar a mantener el control administrativo y ofrecer información para la toma de decisiones. Pues los costos son importantísimos, ¿verdad? Porque así nosotros podemos conocer realmente muchos costos, como el costo de la mano de obra directa. Podemos nosotros tomar en consideración si vamos a pagar por hora a la mano de obra directa, si vamos a pagar por contrato o vamos a pagar a destajo, o sea, por unidad terminada, o como usted crea conveniente. Pero
¿A través de qué? A través de la información que nos da la contabilidad de costos. Vamos a mantener entonces controlado el negocio, vamos a tener entonces nosotros la información al día para la toma de decisiones. Perfecto. Luego otro objetivo, aportar la información a la administración para diseñar estrategias competitivas. Sabemos nosotros que la empresa es una gama de estrategias que se diseñan y que se ponen en marcha para poder estar en la mejora continua, para poder competir con otras empresas que se dedican a lo mismo que yo me dedico. Entonces, con esa información de costos podemos diseñar acciones que nos puedan llevar a igualarnos a la competencia o a mejorar a la competencia, a ser líderes, ¿verdad? A estar también por encima de la competencia. Otro objetivo es que la contabilidad de costos ayuda a la administración en los diferentes procesos de mejoramiento, eliminando las actividades y procesos que no generan valor. A veces dentro de la empresa nosotros tenemos actividades que más bien nos están causando costos y que no me ayudan en nada, o que podemos tener procesos que podemos eliminarlos para minimizar los costos siempre y cuando no sean necesarios estos procesos o estas actividades. La clasificación de los costos. Los costos tienen diferentes clasificaciones, aquí las vamos a mencionar, y vamos a iniciar entonces con la clasificación de acuerdo a su función, ¿verdad? Y aquí, como está presentado en esta filmina, de acuerdo a su función se clasifican en costos de producción, se clasifican en costos y gastos de venta, o sea, costos y gastos de distribución y venta, que es lo mismo, costos y gastos de administración y en costos de financiamiento. Cuando hablamos de los costos de producción, ya sabemos que son todos los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en producto terminado, que se clasifican en material directo, mano de obra directa y la carga fabril, o llamada también los gastos o costos indirectos de fábrica. Luego, los gastos de venta o gastos de distribución y venta son aquellos gastos que se generan para poder llevar el producto o servicio hasta el consumidor final, o sea, hasta el cliente. Todos aquellos gastos que se generan para poder vender, o sea, por culpa de las ventas. Luego tenemos nosotros la otra clasificación, costos y gastos de administración, que son los generados en las áreas administrativas de la empresa y que se les denomina gastos, ¿verdad? Luego los costos de financiamiento son todos aquellos de financiamiento que se generan por el uso del recurso capital. Entre ellos tenemos los intereses que nosotros pagamos, ¿verdad?, debido a los préstamos que nos hacen las instituciones financieras, etcétera, etcétera. Hay otra clasificación de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto o unidad, ¿verdad? Se clasifican entonces en costos directos y en costos indirectos. Los costos directos son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, con el servicio, sé que estamos prestando servicio, o con un proceso o departamento. Son costos, algunos de ellos son costos directos, como por ejemplo el material directo es un costo directo, ¿verdad? La mano de obra directa es un costo directo, etcétera. Y luego los costos indirectos, la suma es global, su monto es global, se conoce para toda la empresa o para un conjunto de productos. A veces es un poco difícil asociarlos con un producto o servicio específico y se requiere una asignación para poder distribuirlo, como por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la energía eléctrica que se gasta en el edificio de las oficinas, bueno, ahí hay oficinas de ventas, ahí hay oficinas administrativas, hay oficinas que le corresponden al departamento de marketing, a oficinas del departamento de compras, etcétera, etcétera, etcétera.
¿verdad? Entonces, hay un solo contador que marca el consumo de energía eléctrica. No hay un contador en cada departamento. Por tanto, debemos de asignarle un costo de energía a cada uno de estos departamentos, porque cada departamento consume energía eléctrica. Tienen los faros encendidos, como decimos nosotros, las luces encendidas, utilizan energía para sus equipos de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que buscar una base, una forma para distribuir esa energía, y puede distribuirse a los metros cuadrados que mide la pieza o la habitación o el área en donde se encuentra el departamento de ventas o el departamento de administración, o puede ser el número de personas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenemos que dividir entonces el costo del recibo del uso de energía eléctrica entre ya sea los metros cuadrados de toda la empresa y multiplicarlos por lo que tiene el departamento de venta, y ese será el gasto de energía eléctrica del departamento de venta. Y luego multiplicarlo por los metros cuadrados que está en el departamento de administración, y ese será el gasto de consumo o consumo de energía eléctrica del departamento de administración, y así sucesivamente. Como un ejemplo, ¿verdad? Luego, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, tenemos una clasificación de costos históricos y costos predeterminados. Los costos históricos son costos que ya pasaron. Son aquellos que ya no hay vuelta de hoja. Son aquellos que ya no vuelven porque ya se dieron y ya quedó en historia, ¿verdad? Son aquellos costos que se generaron en un periodo anterior. Y los costos predeterminados son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y que se utilizan para elaborar presupuestos, diagnósticos, programas, estimaciones, proyecciones. O sea, esos costos predeterminados son aquellos costos, ¿qué les digo? ¿De qué otra manera? Son aquellos costos futuros. ¿Por qué? La palabra predeterminado es algo que se determina para un futuro. Pre es antes de que suceda, y determinado es algo que se calcula para ese momento que va a suceder, que es un futuro. Son los costos futuros. Perfecto. Luego, de acuerdo con el tiempo en que se cargan a los ingresos, se dividen entonces en costos del periodo y costos del producto. Los costos del periodo son los costos que se identifican con tiempos o con periodos de tiempo y no con el producto. ¿Ya? Se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo, como por ejemplo, el periodo es un año, el año, qué sé yo, en el año 2020. Todos los costos que se generen en el año 2020 son costos del periodo, pero si son costos que se generaron en el año 2019, no podemos tomarlos para meterlos en el 2020 porque no corresponden al 2020, sino que corresponden al 2019. Muy bien, y ahora los costos del producto. Este tipo de costo solamente se asocia con el ingreso cuando ha contribuido a generarlos en forma directa, ¿verdad? Y es lo que nosotros llamamos el costo de la mercancía vendida o costo de venta, y también aquellos gastos que le llamamos gastos operacionales o gastos operativos, ¿verdad? O gastos de operación. De acuerdo, hay una otra clasificación que es de acuerdo a cómo se controla, de acuerdo a su control. Se dividen entonces en costos controlables y costos no controlables. Los costos controlables, digamos, son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la empresa o la dirección de la organización tiene autoridad para que se generen o no. O sea que pueden controlarse, tal como dice su nombre, costos controlables. Se pueden controlar. Por ejemplo, podemos nosotros controlar el porcentaje de aumento en los salarios de los empleados que ganen más del salario mínimo. Podemos controlarlo. O podemos controlar también lo siguiente: podemos decidir cuánto le vamos a pagar nosotros de comisión a los agentes vendedores, que forma parte también de su salario, las comisiones sobre venta. Sí podemos controlarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un costo controlable para la empresa. Podemos controlar en el departamento de fábrica, ¿qué les digo?
la mano de obra directa. Supóngase que usted está pagando la mano de obra directa al día y resulta que puede ser que pase un día y los trabajadores o los obreros no fabrican ninguna unidad, y siempre hay que pagarle al día. Entonces yo puedo controlarlo, ¿cómo? Cambiando la forma de pago. ¿Y cómo voy a hacer? Sencillamente le voy a pagar por cada unidad producida. Nada más como un ejemplo de lo que pueden ser los costos controlables, que tal y como lo dice su nombre, se pueden controlar. En cambio, los costos no controlables son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para su control, o sea, que no se pueden controlar, su nombre lo dice. Por ejemplo, si nosotros estamos arrendando, si estamos alquilando el edificio en que la empresa está, no podemos controlar ese costo. Usted no puede ir a donde, no va a ir donde el dueño y se le va a hincar y le va a rogar, por favor, rebájeme 50,000 lempiras del costo, ¿verdad? Por favor, no. Eso depende del dueño del edificio. Entonces uno puede controlar eso. Es un costo no controlable. Y así sucesivamente hay varios costos que no son controlables. De acuerdo a su comportamiento, atención a esto, de acuerdo a su comportamiento, esta es una clasificación importante que va a formar parte de la práctica cuando vayamos a la segunda parte de este capítulo, que es la parte subrayo, que es la parte práctica que la vamos a ver en un pizarrón, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su comportamiento, estos se dividen en costos variables, se dividen en costos fijos y se dividen en costos semivariables. Los costos variables, tal y como su nombre lo dice, son costos y gastos que varían, pero hay una regla para que nosotros podamos entender por qué varían. Varían de acuerdo a su comportamiento, tal como lo dicen. ¿Pero qué significa de acuerdo a su comportamiento? Entonces, van a variar, si estamos hablando de los costos y gastos del periodo, van a variar de acuerdo al volumen de ventas. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, ¿qué es un volumen de venta? Es la cantidad de unidades que se vende. Es la cantidad de inventario que se vende. Entonces, los costos variables van a variar de acuerdo al volumen de venta. Los costos variables van a aumentar o van a disminuir de acuerdo al número de unidades que nosotros vendamos. A eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si vamos a pagar comisiones a los agentes vendedores, entonces, si los agentes vendedores venden una gran cantidad de unidades, va a ganar una buena cantidad de comisión. Pero si al contrario venden poca cantidad de inventario, va a ganar poca comisión. Eso es lógico, correcto, como un ejemplo. Luego tenemos los costos fijos, tal como su nombre lo dice, son costos fijos que no se mueven. Como por ejemplo, el salario que usted venga, a usted le pagamos, le vamos a pagar 10,000 lempiras mensuales. Entonces a usted le vamos a pagar 10,000 lempiras mensuales, es un costo fijo. Enero 10,000 lempiras, febrero 10,000 lempiras, marzo 10,000 lempiras, abril 10,000 lempiras, etcétera, 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 diciembre 10,000 lempiras, es un costo fijo, ¿verdad? Y me dirán, pero va a llegar un momento en que nos van a aumentar. Bueno, en ese momento ya ese costo se convierte en un costo escalonado, pero sigue siendo fijo. Porque es que no le van a aumentar un mes y el otro mes le van a aumentar y el otro también le van a aumentar y el otro también le van a aumentar. No, le van a aumentar y luego va a seguir siendo fijo ya con el aumento. Si usted ganaba 10,000 lempiras y le aumentan 1,000 y ahora ya va a ganar 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, se convierte en fijo siempre. Y cuando hablamos, ese es como un ejemplo de los costos semivariables, son aquellos costos que tienen una parte fija y que tienen una parte variable. Yo digo siempre esto lo podemos asemejar como cuando en las personas nacen bebés siameses, que son bebés que están unidos, que están pegados, como decimos nosotros, y que se recurre a la medicina para que puedan ser separados y que cada uno tenga una vida individual, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con los costos semivariables, que también se le puede llamar costos semifijos, ¿verdad? Hay que hacer una cirugía y hay que separar los costos fijos de los costos variables. ¿Para qué? Para que los costos fijos los llevemos junto con los demás fijos y los costos variables los llevamos junto con los demás costos variables. Pero esto de los costos semivariables lo vamos a ver ya en la segunda parte
que es la parte explicativa en el pizarrón. Otra clasificación de acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. Esto se divide en costos relevantes y se divide en costos irrelevantes. Los costos relevantes, o sea, relevancia significa importancia, correcto. Estos costos relevantes son aquellos que cambian, que se modifican al tomar una u otra decisión. O sea, que tienen un cambio en ellos, pero es que son importantes. En ocasiones a veces coinciden con los costos variables. En ocasiones se parecen a los costos variables. Y luego la otra parte de los costos no relevantes son aquellos costos que independientemente de la decisión que se tome en la empresa permanecerán constantes. En ocasiones coinciden con los costos fijos. Ejemplo, si quiero hablar de un costo relevante, por ejemplo, yo estoy pensando en que, como un ejemplo, una suposición, voy a dejar de trabajar en la universidad. Y en la universidad los costos que yo tengo, que realizo en la universidad, en mi trabajo, al mes yo tengo costos por valor de 20.000 empiras, digamos, vaya, como un ejemplo. Pero luego estoy pensando en dedicarme a, qué sé yo, ¿qué les digo? Voy a poner una estación gasolinera para distribuir, para vender combustibles, ¿verdad? Y ya el estudio de factibilidad o prefactibilidad me dice que mis costos van a ser de 25.000 empiras. Entonces son costos relevantes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, porque varían, ¿verdad? De una actividad a otra, varía. En cambio, los costos irrelevantes es como que, bueno, mis costos en la universidad son 20.000 empiras y los costos en la gasolinera seguirán siendo 20.000 empiras. Entonces es irrelevante. Porque sea que tome una decisión, que me salga de trabajar de la UNA o que siga en la UNA, van a ser 20.000 empiras. O que tenga la gasolinera o no la tenga, siempre van a ser 20.000 empiras. Es irrelevante ese costo, es lo mismo, ¿verdad? A eso se refiere la irrelevancia. Luego, de acuerdo a cómo han incurrido estos gastos, de acuerdo con el tipo de desembolso en que se ha hecho, que se ha incurrido, se clasifican en costos desembolsables, costos de oportunidad y costos virtuales. Los costos desembolsables son aquellos que generan una salida real del efectivo. Es aquellos en donde yo me meto la mano a la bolsa o tomo dinero en la empresa, ¿verdad? Y realizo y hago el gasto, ¿verdad? Y los costos de oportunidad, ¿qué son? El costo de oportunidad es el costo que se genera al tomar una determinación que conlleva la renuncia de otra alternativa. Pero lo voy a explicar de otra manera. El costo de oportunidad no es más, pues, que la utilidad de una alternativa desechada por tomar otra. Ejemplo, tengo dos alternativas. La alternativa A, seguir trabajando en la universidad que me produce una ganancia de 5.000 empiras. Y la alternativa B, poner una gasolinera que me produce mensualmente una utilidad de 10.000 empiras. ¿Cuál de las dos opciones, de las dos alternativas va a tomar? Bueno, me quedo con la gasolinera porque me produce 10.000 empiras. Entonces mi costo de oportunidad serán los 5.000 empiras, que es la utilidad que obtendría que en la universidad y que desecharía, que la dejaría, que no la tomaría. Por eso es que dice, el costo de oportunidad es la utilidad de una alternativa desechada por tomar otra alternativa. Eso es el costo de oportunidad. Y luego la otra clasificación, los costos virtuales. Se le llama costos virtuales a todos aquellos costos que impactan, que afectan a la ganancia, que afectan a la utilidad, al ingreso neto, y no implican una salida de efectivo, no representan una salida de dinero, ¿verdad? O sea, no representa meterse la mano a la bolsa y sacar el dinero y gastarlo, no. Como por ejemplo, la depreciación, que es un gasto no desembolsable, la amortización, el agotamiento de activos, derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Otra clasificación, de acuerdo con el cambio originado en la actividad, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí
los costos diferenciales y los costos sumergidos. Expliquemos esto entonces, esta clasificación. En esta clasificación diremos que los costos diferenciales son aquellos aumentos o disminuciones en el costo total o el cambio en cualquier elemento del costo generado por una variación en las operaciones de la empresa. Se los resumo. ¿Cuáles son los costos diferenciales? Es la diferencia entre un costo y el otro. Vaya. Ejemplo, tengo dos alternativas. Una alternativa es, voy a poner una gasolinera y los costos que me genera esta gasolinera son 20.000 lempiras. Pero en vez de poner la gasolinera, tengo otra alternativa. Voy a poner una farmacia, ¿verdad? Los costos que me genera esta farmacia son 10.000 lempiras. Entonces, ¿cuáles son los costos diferenciales? Es la diferencia entre una alternativa y la otra. En este caso, los costos diferenciales serían 10.000 lempiras, ¿verdad? Los 20.000 lempiras, costos de la farmacia, menos los 10.000 lempiras, costos de la gasolinera. La diferencia son 10.000 lempiras y entonces esa es la diferencia. O que la farmacia tenga 15.000 lempiras de costo y la gasolinera 10, el costo diferencial sería 5. O que la gasolinera tuviera costos de 30.000 lempiras y que la farmacia tuviera costos de 10.000 lempiras, los costos diferenciales fuera la diferencia, 20.000 lempiras, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hablemos entonces acerca de que estos costos diferenciales, ¿verdad? También dentro de estos costos están los costos decrementales, los que disminuyen, cuando los costos diferenciales son generados por una disminución o reducción en el volumen de operación, disminución de costos, o cuando aumentan los costos. Es todo lo que les acabo de decir, cuando incrementan, o sea, cuando las variaciones en los costos son ocasionados por un aumento en las actividades o operaciones de la empresa. Pero los costos sumergidos, estos costos sumergidos, independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados. O sea, prácticamente estos costos sumergidos son aquellos costos que nosotros le llamamos no relevantes también. Y que generalmente dentro de los costos sumergidos son todos aquellos costos que ya pasaron o costos que son fijos, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos nosotros otra clasificación que es, de acuerdo a la disminución de una actividad, se clasifican en costos evitables y costos inevitables. Los costos evitables, podríamos decir, son aquellos plenamente identificables con un producto o departamento, de tal forma que si se elimina el producto o departamento, estos costos también se suprimen. Ejemplo, supóngase que en un supermercado tengamos un departamento de floristería. El director del supermercado está pensando en eliminar el departamento de floristería porque ahora los hombres son tan tacaños. Han perdido la tradición de comprar ramos de flores y de regalárselo a su persona especial, a su esposa, a su novia, a su hija. Ya no lo hacen, ya la tradición ha pasado. Entonces, claro, ya no se venden muchos ramos de flores. Entonces, ha pensado en eliminarlos. Entonces, prácticamente, al eliminar este departamento, va a eliminar a los empleados que trabajan en ese departamento. ¿Correcto? Y al eliminarlo, ya no se le va a pagar sueldo, y los sueldos son costos. Entonces, al eliminar esos sueldos, se está evitando esos sueldos, son costos que se evitan. Luego vienen los costos inevitables. Los costos inevitables son los que no se suprimen aunque el departamento producto sea eliminado de la empresa. Ejemplo, siempre con el mismo ejemplo del supermercado, el departamento de floristería. Ok, perfecto. Va a eliminar el departamento de floristería y va a despedir los empleados, no todos los empleados, sino que también hay empleados ahí que son supervisores, que además de supervisar el departamento de floristería, también supervisa otros departamentos. Por tanto, este supervisor no va a ser despedido,
sino que va a seguir trabajando en el supermercado, va a seguir devengando un salario, va a seguir produciendo un costo, y este costo es inevitable porque se sigue pagando, se sigue haciendo, y así sucesivamente, como un ejemplo entonces de los costos inevitables. Luego, hablemos de los costos por fallas internas. Los costos por fallas internas son aquellos costos que se dan por algunos errores que se puedan cometer en diferentes áreas en el departamento de fábrica o en cualquier otro departamento. Para que sea más entendible, hablemos del departamento de fábrica. Muy bien, supóngase usted que el departamento de fábrica en su plena producción se va la energía eléctrica y quedó a medio producir y se está tratando de se trata de fabricar cabezas de martillo, ¿verdad? Que es de metal fundido. Por tanto, hasta ahí nomás llegó y de repente se fabricaron varias cabezas de metal, salieron rápido fabricadas, pero otras quedaron ahí a medio fabricar y hay que volverlas a fundir. Por tanto, eso implica volver a tener costos por una falla interna. Nada más como un ejemplo. Las fallas, los costos por fallas externas es que supongamos que nosotros ya tenemos el producto fabricado y lo mandamos ya al consumidor, al cliente, ya puesto allá, se dictamina, se identifica que el producto tiene una falla y que no podemos nosotros más que tratar de arreglarla o devolverlo a nuestra empresa para que sea reparado. Es un costo por fallas externas porque está fuera de la compañía. Y tenemos también costos de evaluación. ¿Qué significa costos de evaluación? Los costos de evaluación son aquellos costos que se hacen al momento de hacer un estudio de desarrollo e investigación del nuevo producto, de hacer la investigación del producto, luego hacer los planes para desarrollar el producto, ¿verdad? Para crearlo, para tenerlo y luego tirarlo a la producción. Todos esos costos de evaluación, y además de eso, dentro de esos costos de evaluación también está los costos de que nosotros tenemos de inspección o los costos de calidad. Por supuesto, todos los productos o la producción están siendo supervisados y revisados, ¿verdad? Para estar atentos a la calidad de eso. Son costos de evaluación, costos de calidad, costos de supervisión. Perfecto. Luego tenemos los costos de prevención. Son todos aquellos costos que se realizan para efectuar actividades, procesos que hagan, que se eviten, que se eviten problemas, que se eviten fallas internas, ¿verdad? Que se prevean errores, etcétera, etcétera. Los costos por fallas internas, por fallas externas, los costos de supervisión, evaluación o de calidad, los costos de prevención, estos tienen un impacto en la calidad, todo ello. Por eso es que, repito, en cada empresa siempre hay un departamento de calidad, un departamento de inspección, y esto está de moda ahora principalmente en las maquilas. Las maquilas tienen su auditor de calidad, ¿no? Tienen sus supervisores de calidad, ¿verdad? Todo ello va conforme a eso y causan un impacto en la calidad del producto. Por eso es que tienen que tener un departamento para que todo sea supervisado y sea entregado al cliente, ¿verdad? En las mejores condiciones, tomando en consideración ahora que con eso de la mundialización, con eso de la globalización o de la internacionalización, habrán empresas que nos pueden a nosotros adelantarse y quitarnos el cliente y ofrecerle también un mejor producto, mejor diseñado y de mejor calidad. Esta es la presentación en Filmina que hicimos, ¿verdad? Así que gracias por su atención y ahora pasamos a la segunda parte, que es la clase en la pizarra. Muchas gracias.